¿Y si te dijera que el futuro de la humanidad ya fue escrito y que una antigua nación llamada Persia, conocida hoy como Irán, jugará un papel escalofriante en los últimos días? Durante siglos, las profecías bíblicas han permanecido como un eco lejano, como advertencias que muchos ignoraron. Pero ahora algo está cambiando. Las piezas del rompecabezas profético están cayendo en su lugar, y una de esas piezas, quizás la más inquietante, es Irán. En los textos sagrados, este país no aparece como lo conocemos hoy, pero su esencia, su espíritu, su influencia, está marcada en páginas que fueron escritas hace miles de años. Páginas que hablan de guerras, oscuridad, traición y también de esperanza. Este no es un video político, no es una opinión, es una revelación, porque lo que está a punto de suceder no es solo alarmante, es algo que, cuando lo descubras, te helará la sangre. Hace siglos, antes de que el mundo conociera al Irán moderno, esa tierra ya había sido marcada por algo mucho más profundo que la historia, algo eterno. Las antiguas escrituras la mencionan, no con el nombre que usamos hoy, sino como Elam, y más tarde como Persia. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que esas menciones no son simples datos históricos, son advertencias, señales, profecías. Imagina por un momento a un escriba sentado en el silencio del desierto, hace miles de años, recibiendo visiones de guerras futuras, de naciones que se levantarían contra otras, de alianzas oscuras y de batallas que cambiarían el curso de la humanidad. Entre todas esas imágenes, una región aparecía una y otra vez: Persia. Hoy la conocemos como Irán, un país que para muchos parece lejano, ajeno a nuestra realidad cotidiana en México, Perú o cualquier rincón de Latinoamérica. Pero si miras con atención, descubrirás que su historia y su futuro están íntimamente ligados a algo mucho más grande: el destino espiritual del mundo. La Biblia no menciona a Irán directamente, porque ese nombre no existía, pero sí habla de Elam en el libro de Jeremías, donde se profetiza su caída y su restauración, y más adelante de Persia, en los tiempos del profeta Daniel, donde se presenta como una potencia clave en los planes de Dios. Persia fue el imperio que liberó al pueblo de Israel de su cautiverio. Su rey, Ciro, fue llamado ungido por Dios. ¿Puedes imaginar eso? Un líder pagano, pero elegido para cumplir un propósito divino. Pero lo más escalofriante no es su pasado, sino su futuro profetizado. En los textos de Ezequiel, Persia aparece como aliada de otras naciones en un ataque final contra Israel. Una guerra que aún no ha sucedido, pero que parece acercarse. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Por qué deberíamos, desde este lado del mundo, prestar atención a lo que ocurre en Medio Oriente? Porque las profecías no conocen fronteras, porque lo que sucede allá afecta el espíritu del mundo entero, y porque quizás estemos más cerca de ese cumplimiento de lo que imaginamos. Ahora te pregunto a ti, ¿habías escuchado antes sobre Elam y Persia en la Biblia? ¿Crees que Irán puede realmente tener un papel en los tiempos finales? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y si te interesan estos misterios antiguos que siguen vivos hoy, suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque esto apenas comienza. Mucho antes de que el mundo escuchara hablar de Irán, existía una región poderosa y enigmática llamada Elam. Su nombre, casi olvidado por la historia moderna, resuena en las páginas de la Biblia como una advertencia que sigue viva. Pero, ¿quién fue Elam? ¿Y por qué su destino fue tan importante como para ser registrado por los profetas más grandes? Elam era una civilización antigua, situada en lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. Aparece mencionada en los libros de Jeremías, Isaías y Ezequiel, no como un simple actor político, sino como una pieza clave en el plan espiritual de Dios.
En el capítulo 49 del libro de Jeremías, el profeta recibe una palabra específica para Elam. No es cualquier mensaje, es una profecía de juicio, dura, directa, casi aterradora. He aquí que yo quebraré el arco de Elam, lo principal de su fortaleza, y traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 confines del cielo. Lo que sigue es un anuncio de dispersión, de miedo, de destrucción. Elam sería quebrantada, su pueblo dispersado y su tierra invadida por enemigos. Pero, al final del mismo pasaje, como ocurre tantas veces en las Escrituras, hay un rayo de esperanza. Y acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Este último versículo es clave, porque muestra que el juicio no es eterno, que incluso en medio de la oscuridad Dios promete restauración. Pero esa restauración no viene sin antes un proceso profundo de purificación. Ahora bien, miremos el mundo actual. Hoy, Irán, la tierra de Elam, está en el centro de múltiples tensiones globales, aislada, desafiada, observada por las naciones, su pueblo dividido, su destino incierto. Podría ser que lo que vemos en los titulares de las noticias sea, en realidad, el eco del cumplimiento de una profecía escrita hace miles de años. Muchos estudiosos creen que sí, que las palabras de Jeremías no fueron solo para su tiempo, sino también para el nuestro. Y si eso es cierto, entonces estamos viviendo dentro del cumplimiento profético. Ahora dime tú, ¿crees que lo que sucede hoy en Irán es simplemente geopolítica? ¿O hay algo mucho más profundo y espiritual ocurriendo bajo la superficie? Déjamelo saber en los comentarios. Me interesa mucho tu perspectiva. Y si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal. Lo que viene después es aún más impactante. A veces, Dios usa lo inesperado. No siempre elige profetas o sacerdotes. A veces, elige reyes paganos. Así fue con Ciro el Grande, emperador de Persia, una figura que transformó la historia bíblica y cuyo legado resuena hasta nuestros días. Lo más sorprendente es que Dios lo llamó mi ungido, algo que muy pocos fuera del pueblo de Israel recibieron. Persia, la actual Irán, era un imperio imponente, sofisticado y dominante. Pero en medio de su poder militar y político, Dios vio algo más, una herramienta para cumplir su promesa. En el libro de Isaías, capítulo 45, el profeta, escribiendo más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, ya lo menciona por nombre. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Este anuncio no solo fue profético, sino también radical. Ciro sería el líder que, tras conquistar Babilonia, permitiría que el pueblo judío exiliado regresara a Jerusalén y reconstruyera el templo. Y así fue. La historia confirma que Ciro emitió un decreto que liberó a los hebreos y les permitió regresar a su tierra. Un acto de misericordia y justicia de parte de un rey extranjero. ¿Te imaginas lo que eso significó para el pueblo? Después de décadas de sufrimiento, Dios utilizó a un emperador gentil como canal de liberación, una señal clara de que su poder trasciende religiones, fronteras y reinos. Pero aquí viene el giro más inquietante. La misma Persia que una vez fue instrumento de restauración, aparece más adelante en las Escrituras como parte de una coalición contra Israel. En las profecías de Ezequiel, ¿cómo puede ser que el imperio usado por Dios en el pasado esté vinculado al juicio en el futuro? Esa dualidad nos hace reflexionar. Nada es estático en el plan divino. Los pueblos cambian, los líderes cambian, los propósitos también, y hoy la antigua Persia, Irán, ya no es una tierra de liberación, sino un actor central en tensiones geopolíticas, rodeado de misterios espirituales y señales proféticas. ¿Está Irán destinado a repetir el rol redentor del pasado o a cumplir una advertencia aún más oscura? La historia de Ciro nos recuerda que Dios puede usar a quien Él quiera,
cuando Él quiera. Pero también nos invita a observar con atención lo que fue en el pasado puede no ser igual en el final. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Irán podría volver a ser instrumento de luz o ya camina hacia un destino profetizado de oscuridad? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este tema te movió por dentro, suscríbete al canal. Estamos desenterrando verdades antiguas que siguen vivas hoy. En los rincones más enigmáticos de la Biblia existe un capítulo que ha intrigado a estudiosos, creyentes y líderes espirituales por siglos. Ezequiel 38. En él se describe una guerra que aún no ha sucedido. Una batalla entre una alianza oscura de naciones y el pueblo de Dios. Y en medio de esa coalición aparece un nombre que no podemos ignorar: Persia. Hoy la llamamos Irán. Pero, ¿quiénes son Gog y Magog? ¿Y qué tiene que ver Irán con ellos? Gog es descrito como un líder de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal. Aunque hay debate sobre su identidad exacta, muchos estudiosos coinciden en que representa un poder del norte, una figura que liderará una coalición de naciones contra Israel en los días finales. Magog, por su parte, es considerado un territorio antiguo que algunos ubican en Eurasia, vinculado a potencias como Rusia o regiones del Cáucaso. En esa coalición, según Ezequiel 38:5, aparecen varias naciones aliadas, y entre ellas Persia. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. Esto no es simbólico, es una lista clara. Una alineación profética que ha despertado alarmas por su parecido con las tensiones del mundo actual. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Irán, una nación con posturas abiertamente hostiles hacia Israel, ha formado alianzas estratégicas con otros países mencionados en estas profecías. Su presencia constante en los titulares mundiales, sus amenazas, sus pruebas militares, todo parece encajar, pieza por pieza, en un rompecabezas que fue escrito hace más de 2000 años. Pero esta no es solo una guerra física. La alianza de Gog y Magog simboliza mucho más. Una rebelión espiritual contra el orden divino, un intento global de destruir lo que representa la promesa de Dios. Y Persia, antes instrumento de restauración, aparece ahora como parte del ataque. Esta transformación tiene un peso simbólico enorme. Nos muestra cómo las naciones pueden moverse en los propósitos eternos, tanto como aliadas como adversarias. Nos recuerda que la historia bíblica no está congelada en el pasado, está viva, desarrollándose frente a nuestros ojos. Ahora la pregunta es, ¿estamos viendo el inicio de esa coalición profetizada? ¿Irán ya está jugando su papel en este drama final? Tú tienes voz en esta conversación. Déjame en los comentarios lo que piensas sobre esta profecía. Y si este tema te sacudió por dentro, suscríbete al canal. Lo que viene es más profundo de lo que imaginas. Hay batallas que no se libran con armas ni se ven en las noticias. Son silenciosas, invisibles, pero más reales que cualquier conflicto humano. En el capítulo 10 del libro de Daniel, se nos da un vistazo escalofriante a una de esas guerras, una que ocurrió en los cielos, y cuyo eco podría seguir resonando hasta hoy. Daniel, el profeta exiliado en Babilonia, oraba con intensidad, buscando respuestas. Durante 21 días, ayunó, lloró, esperó, hasta que finalmente un mensajero celestial se le apareció. Pero lo que dijo el ángel no fue una simple respuesta divina, fue una revelación de guerra espiritual. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. ¿Quién era ese príncipe de Persia? No era un rey humano, no era un general, era una entidad espiritual. Un ser oscuro que gobernaba sobre la región de Persia desde el plano invisible, y su poder era tal que logró detener a un ángel de Dios durante 3 semanas. Esto no es simbólico, es una muestra
de que detrás de cada imperio, de cada nación, existe una dimensión espiritual donde se libran batallas que afectan el destino de los pueblos. Persia, la antigua Irán, estaba bajo influencia directa de una fuerza espiritual que se oponía al propósito de Dios. Y ahora pregunto, ¿ese espíritu sigue activo hoy? Cuando miramos al Irán moderno, vemos una nación envuelta en conflictos, decisiones radicales y posturas que desafían la paz y el equilibrio global. Pero más allá de lo político, podría haber algo espiritual operando detrás. La Biblia nos enseña que las luchas no son contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en regiones celestes. Lo que Daniel vivió fue solo una muestra, un momento en que el velo entre mundos fue levantado. Quizás Irán no sea solo una nación con historia profética, sino también un territorio donde fuerzas invisibles aún se enfrentan. Y lo más impactante es que ese conflicto no está limitado a Medio Oriente. Nos afecta a todos, en México, en Perú, en cualquier parte del mundo. Todos estamos en medio de esa batalla espiritual. ¿Y tú lo habías visto así? ¿Crees que aún existen príncipes espirituales operando detrás de las naciones? Quiero leer tus pensamientos en los comentarios, y si sientes que este mensaje tocó algo en tu interior, suscríbete al canal. Estamos entrando en terrenos que pocos se atreven a explorar, y lo mejor, o lo más revelador, está por venir. No es casualidad que, una y otra vez, los titulares del mundo giren en torno a un mismo lugar: Irán. Algunos lo ven como una potencia regional con aspiraciones nucleares, otros como un enemigo estratégico para Occidente. Pero los que conocen las Escrituras saben que Irán, la antigua Persia, tiene un papel mucho más profundo en los eventos que están por venir, un papel profético. Hoy, Irán está en el centro de múltiples tensiones, conflictos internos, sanciones internacionales, amenazas abiertas contra Israel y Occidente y, sobre todo, una carrera armamentista silenciosa pero peligrosa. Se habla de armas nucleares, de alianzas estratégicas, de movimientos que a simple vista parecen geopolíticos, pero que en el fondo podrían ser ecos del cumplimiento de antiguas profecías bíblicas. ¿Sabías que Irán mantiene lazos cada vez más estrechos con naciones como Rusia y Siria? Estos países, curiosamente, también aparecen mencionados, bajo otros nombres, en los textos proféticos de Ezequiel y Daniel. ¿Coincidencia? Difícil. La Biblia habla de una gran coalición de naciones que se alzará contra Israel en los últimos días. Y Persia, es decir, Irán, está en esa lista. Lo más inquietante es que las alianzas que hoy se están formando se parecen demasiado a esa antigua visión. Entonces nos preguntamos, ¿podría Irán ser el detonante de un conflicto que despierte el escenario del fin de los tiempos? Los rumores de guerra, los conflictos religiosos, las amenazas tecnológicas y la inestabilidad regional, todo parece estar convergiendo. Pero no se trata solo de una batalla por territorios. Estamos hablando de una batalla espiritual por el futuro de la humanidad. En América Latina, muchos creen que esto está muy lejos, que no nos afecta. Pero el mundo está más conectado que nunca. Y lo que comienza con una chispa en Medio Oriente puede convertirse en un incendio global. Irán, desde el punto de vista bíblico, no es simplemente una nación, es una señal, una alarma encendida. Y cada movimiento suyo puede estar acercándonos sin darnos cuenta a un punto sin retorno. ¿Estás viendo las señales? ¿O todavía crees que son solo coincidencias políticas? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete al canal, porque hay profecías que están despertando y no podemos darnos el lujo de ignorarlas. Cuando escuchamos la palabra apocalipsis, pensamos en catástrofes, trompetas, sellos, bestias y un conflicto final que marcará el destino de la humanidad. Pero entre los símbolos y las visiones del libro de Apocalipsis, hay detalles que pasan desapercibidos.
y uno de ellos podría estar directamente conectado con un país que hoy inquieta al mundo: Irán. Curiosamente, el nombre Irán no aparece de forma explícita en el Apocalipsis, pero eso no significa que esté ausente. Muchas veces, la Biblia usa nombres antiguos para referirse a regiones modernas, como ocurre con Persia o Elam. Y en Apocalipsis 16:12 encontramos una referencia que ha despertado el interés de muchos estudiosos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente. ¿Quiénes son esos reyes del Oriente? Algunos los relacionan con China, otros con potencias asiáticas, pero hay quienes creen que esa expresión incluye a Irán por su ubicación estratégica y su creciente influencia militar y espiritual. Irán se encuentra justo en esa región oriental del antiguo mundo bíblico, y su papel como potencia desafiante, aliada de otras fuerzas, encaja con el perfil profético. La profecía continúa con una visión inquietante: demonios que salen a engañar a los reyes de la tierra, reuniéndolos para la gran batalla del Armagedón, un conflicto final entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. ¿Podría Irán formar parte de ese ejército del fin? ¿Podría ser uno de los que crucen el Éufrates simbólico para enfrentarse a lo divino? Sabemos que hoy Irán está cada vez más involucrado en alianzas militares, conflictos religiosos y retórica apocalíptica. Algunos de sus líderes han mencionado su deseo de borrar a Israel del mapa, una frase que resuena profundamente con las advertencias bíblicas. Las tensiones aumentan, las fronteras espirituales se borran, y el escenario profético parece estar preparándose. El Apocalipsis no es solo un libro de destrucción, es un libro de revelación. Nos muestra lo que está detrás de los eventos, lo que el ojo natural no puede ver. Y si Irán tiene un rol, aunque implícito, en ese gran final, entonces no estamos hablando solo de política o geografía, estamos hablando de una pieza profética que se está alineando silenciosamente, mientras el mundo mira hacia otro lado. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Irán podría ser uno de los reyes del Oriente? ¿Estamos más cerca del Armagedón de lo que pensamos? Déjame tu comentario. Y si sientes que esta verdad debe conocerse, suscríbete al canal. Estamos revelando lo oculto, y lo que viene no dejará a nadie indiferente. Cuando uno piensa en Irán, es fácil imaginar un país cerrado, vigilado, gobernado por leyes religiosas estrictas. Un lugar donde la fe es controlada y donde ser cristiano puede costarte la libertad o incluso la vida. Pero detrás de ese velo de control está ocurriendo algo milagroso, algo que no aparece en los noticieros, un despertar espiritual silencioso, pero imparable. En las sombras de la represión, miles de personas están teniendo sueños con Jesús. Sí, lo leíste bien. Hombres y mujeres que jamás escucharon el Evangelio están viendo a un hombre vestido de blanco que los llama por su nombre. Algunos lo ven en medio de la guerra, otros mientras oran en secreto. Lo reconocen por su paz, por su mirada, por su voz. Y cuando despiertan, saben que han encontrado la verdad. A pesar del riesgo, se forman pequeñas comunidades cristianas bajo tierra, literalmente escondidas en sótanos, en casas particulares, en el silencio de la noche. No tienen templos, ni redes sociales, ni libertad, pero tienen algo que nadie puede detener: hambre de Dios. El régimen intenta apagar este fuego, pero cuanto más oprime, más se expande. Se han registrado testimonios de conversiones masivas, de familias enteras que entregan su vida a Cristo en secreto, pastores que alguna vez fueron musulmanes radicales, mujeres que, tras sufrir violencia, encontraron consuelo y propósito en la fe cristiana, jóvenes que renuncian al odio y abrazan la esperanza. Y todo esto está sucediendo ahora. ¿No es curioso que justo en una nación profetizada en la Biblia se esté dando una de las mayores explosiones de fe cristiana en el mundo?
Será parte del cumplimiento de aquella promesa en Jeremías 49, donde Dios dice que restaurará a Elam, la antigua Irán, en los postreros días. Esta batalla no es solo política, es una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la libertad del espíritu y la opresión de los sistemas humanos. Y lo que está ocurriendo dentro de Irán podría ser una señal poderosa para el resto del mundo. Porque si allí, donde todo parece imposible, el amor de Cristo está penetrando corazones, ¿qué excusa tenemos nosotros que vivimos con libertad? Ahora quiero escucharte a ti. ¿Habías escuchado sobre este despertar espiritual en Irán? ¿Crees que estamos viendo el inicio de una gran cosecha profética? Déjame tu comentario. Y si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, porque la luz está avanzando incluso en los lugares más oscuros, y tú eres parte de esto. Vivimos en una era donde todo está al alcance de un clic. Noticias, opiniones, teorías, revelaciones. Y sin embargo, cuanto más acceso tenemos a la información, más ciegos parecemos estar, especialmente cuando se trata de las advertencias bíblicas, y aún más cuando se trata de una nación como Irán, cuyo nombre resuena en las antiguas profecías como un eco que pocos se atreven a escuchar. La Biblia habla claramente de Persia, el nombre antiguo de Irán, como una pieza clave en los eventos del fin de los tiempos. Profetas como Ezequiel, Daniel y Jeremías dejaron escritos que conectan a esta nación con batallas espirituales, juicios y movimientos que sacudirán al mundo. Pero, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué los gobiernos, los medios e incluso muchos creyentes ignoran estas señales? La respuesta no es política, es espiritual. Jesús mismo advirtió sobre esto. Dijo que en los últimos días habría personas que tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen. Se trata de una ceguera espiritual colectiva, una especie de adormecimiento que impide ver lo que está frente a nuestros ojos, no porque falten señales, sino porque falta voluntad para verlas. El mundo moderno rechaza las escrituras como si fueran mitos antiguos. Se burlan de la profecía, la llaman conspiración o superstición. Pero mientras tanto, las piezas del rompecabezas profético se siguen moviendo silenciosamente. Y una de ellas, quizás la más ignorada, es Irán. Mientras muchos discuten sobre economía o política internacional, pocos notan que las alianzas actuales, los conflictos en Medio Oriente y el papel creciente de Irán en el escenario mundial coinciden punto por punto con lo que fue escrito hace miles de años. No es ignorancia, es resistencia. El corazón humano, cuando no quiere someterse a la verdad, busca cualquier excusa para no verla. Pero tú, que estás escuchando esto ahora, tienes una elección. Puedes cerrar los ojos, como hace el resto del mundo, o puedes abrirlos y ser parte de aquellos que disciernen los tiempos. ¿Qué eliges tú? ¿Crees que estamos viendo las señales y simplemente no queremos aceptarlas? ¿O piensas que aún hay tiempo para despertar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este mensaje resonó en tu interior, suscríbete al canal, porque lo que viene no es para los que duermen, sino para los que vigilan y entienden. Las señales están ahí, claras, evidentes, una tras otra. Profecías escritas hace miles de años se están cumpliendo en tiempo real frente a nuestros ojos. Y aunque muchos siguen dormidos, otros, como tú, están comenzando a despertar. Hemos hablado de Irán, de su pasado como Elam, de su papel como Persia, de cómo fue usado por Dios y de cómo las Escrituras lo sitúan en el centro de conflictos futuros. Pero Irán no es el protagonista. Es solo una pieza crucial, sí, de un plan mucho más grande, el gran relato espiritual del fin de los tiempos. La Biblia no nos habla del futuro para asustarnos, nos habla del futuro para prepararnos, para alertarnos, para encender una luz en medio de la oscuridad.
Y si llegaste hasta aquí, leyendo cada historia, cada señal, cada conexión, es porque algo dentro de ti está respondiendo al llamado. Un llamado que no viene de este canal, ni de ningún hombre, viene de lo alto. Jesús habló de estos tiempos como dolores de parto, señales que aumentarían en intensidad, guerras, rumores de guerras, falsos profetas, persecuciones, y sí, naciones que se levantarían unas contra otras. ¿Te suena familiar? Irán, Rusia, Siria, Israel, Medio Oriente. No son solo lugares en el mapa, son escenarios donde se está escribiendo la última página de la historia humana. Y ahora, la pregunta ya no es qué va a pasar. La pregunta es, ¿estás tú preparado para lo que viene? Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de urgencia y esperanza, porque aún estás a tiempo de despertar, de buscar, de volver tus ojos a lo eterno, de salir del ruido del mundo y entrar en la verdad que libera. Yo no tengo todas las respuestas, pero sí sé una cosa, el tiempo se está acelerando y lo que viene no se parecerá a nada que hayamos vivido antes. Así que dime, ¿estás listo para abrir los ojos? ¿Estás dispuesto a despertar tu espíritu y mirar más allá de lo visible? Escríbeme en los comentarios. Quiero saber si este mensaje tocó tu corazón. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí seguimos revelando lo que otros prefieren callar, porque la verdad no espera y el tiempo se acaba.